3 de octubre de 1968. Golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. Y da inicio al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación. La reforma agraria, justicia o fracaso económico. Hola, soy Carso y hoy vengo a hablarles sobre el tema antes mencionado. De mi parte, les voy a dar la introducción. La reforma agraria fue una medida aplicada en 1969 durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Su principal objetivo fue quitar las grandes extensiones de tierra a los hacendados y entregarlos a los campesinos, buscando justicia social y acabar con los abusos del sistema latifundista. Sin embargo, esta reforma generó una gran controversia. Por un lado, muchos la vieron como un acto de justicia y liberación del campesino peruano, pero otros la consideraron una medida radical que afectó la economía y productividad del agrícola del país. A favor, se puede decir que la reforma agraria ayudó a reducir las desigualdades en el campo y sí dio voz a los campesinos que antes eran ignorados. Gracias a esta medida, muchos trabajadores rurales obtuvieron por primera vez la oportunidad de tener sus propias tierras y participar en decisiones que antes solo beneficiaban a unos pocos. Razón en contra. En contra, se critica que fue mal planificado, ya que los nuevos propietarios no recibieron el apoyo técnico y económico necesario. Esto provocó una fuerte caída en la producción agrícola y grandes pérdidas para el país, afectando tanto a los campesinos como a la economía nacional. En resumen, la reforma agraria buscó justicia, pero sus resultados dejaron una profunda división en la historia peruana. Fue recordada tanto por su intención social como por sus consecuencias económicas, demostrando que una buena idea puede fracasar si no se ejecuta correctamente. Muchas gracias. Definición e implementación de la reforma agraria. ¿Qué se puede definir mejor la reforma agraria? La reforma agraria significa en ese momento que es una simpatía del Estado más que todo hacia el mismo pueblo, dándole una equitativa igualdad en las tierras, aumentando la producción del sector agrícola, así dándole, digamos, una importancia al mismo campesino. Cuando si estamos hablando del Estado peruano, significa darle un plus o una igualdad. Un ejemplo de implementación de la reforma agraria en ese tiempo fue en 1959, cuando se terminó el estallido de la Revolución Cubana, de la cual Fidel Castro junto con Che Guevara ganaron la guerra, y sobre todo implementó una política de la reforma agraria en Cuba, donde todos los que son campesinos o la misma gente del pueblo tienen una parte de su tierra. Y en ese caso es lo que hizo Velasco, expropió las tierras mismas de Perú, de los mismos hacendados, para dárselos a los campesinos. Ahora, la reforma agraria sí fue necesario porque en ese punto crítico de la historia es donde los campesinos estaban ya hacia un lado más nacionalista, y en ese tiempo también se podía llamar socialista porque ya fueron muy oprimidos, muy humillados, muy hecho sistema racial, de la cual eso provocó un resentimiento hacia el Estado peruano. Y es por eso que Velasco, tras su viaje a Estados Unidos, a ver que sí o sí tenía que implementar la reforma agraria, aceptó, y de las cuales hubo mucha polémica, pero las cuales fueron muy acertadas. Aspecto político y económico. Desde el punto de vista político, estos fueron algunos de sus beneficios. Debilitamiento del poder oligárquico. La reforma rompió con el control precisamente de las élites terratenientes tradicionales en el país, particularmente desde la costa y la cordillera de los Andes. Legitimación del régimen militar. El gobierno de Velasco usó la reforma como una especie de símbolo de justicia social, buscando así legitimarse como régimen revolucionario que representaba al pueblo. De vista económico, veamos algunos de sus beneficios. Redistribución de tierras. Se expropiaron grandes latifundios improductivos y se entregaron las tierras tanto a campesinos como a cooperativas. Esto con el objetivo de aumentar la productividad agrícola. Fin de los sistemas feudales. Se abolieron las prácticas serviles tales como el gamonalismo que frenaban el desarrollo económico. Conozcamos ahora algunos de sus perjuicios. Ineficiencia en la administración. Muchas cooperativas y empresas comunales creadas fracasaron por falta de capacitación, incentivos y apoyo. Participación política campesina. Si bien es cierto, fue limitada, pero se dio un mayor reconocimiento a las diferentes comunidades campesinas y su rol en el país. Ahora veamos algunos de los perjuicios. Autoritarismo. La reforma fue impuesta sin consulta democrática alguna. Esto consolidó un poder precisamente centralizado y militarizado. Falta de continuidad política. Los cambios no fueron sostenidos por los gobiernos
posteriores. Esto debilitó su impacto estructural y generó frustración social. Aspectos sociales y conclusiones. En cuanto al aspecto social, la reforma agraria generó un profundo cambio social al transformar la vida de millones de campesinos. Se puso fin al dominio de los hacendados y se entregó la tierra a quienes la trabajaban, otorgándoles dignidad, reconocimiento y sentido de pertenencia. Este proceso buscó reparar las injusticias históricas, fortalecer la identidad campesina e indígena y promover una mayor igualdad y participación en la sociedad peruana. Gracias a ello, muchos campesinos lograron mejorar sus condiciones de vida y convertirse en nuevos actores dentro del país. En cuanto a la identidad rural y cultural, se valorizó la cultura campesina e indígena, reconociendo sus costumbres y el papel en la nación. Acá tocamos dos puntos, que es el acceso a servicios básicos. El Estado impulsó la educación, salud, alfabetización rural, mejorando la calidad de vida en el campo. Otro punto fue el cambio en las relaciones sociales. Los campesinos obtuvieron voz y participación en la vida política y comunitaria, transformando el orden social. Esa es la conclusión a la que llegamos como grupo. La reforma agraria en el Perú fue un proceso histórico de gran trascendencia que marcó un antes y un después de la realidad nacional. En el aspecto económico significó la redistribución de la tierra y la reducción del poder de los grandes terratenientes, promoviendo una estructura más equitativa de la producción agrícola y brindando oportunidades a quienes durante siglos habían sido marginados del acceso a los recursos.